Hablando del control papá. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos dinamizar la vida de nuestros niños sin pantallas? Porque tenemos el gran reto ahora de cómo, una vez que los padres han hecho adictos a los niños a estar 24 horas con pantallas, ¿cómo podemos hacer ese reto de nosotros integrarlos en una sociedad cada vez más que va de lado, te ignora? La sociedad, estamos todos tan pendientes del celular, de todo lo que trabajamos, todas las actividades, todo lo tenemos dependiendo de este aparatito o también otras pantallas, y tendremos todo esto con Yoheves García, que vamos a estar hablando, ingeniero electromecánico, y estaremos, ingeniero electrónico, que ha desarrollado esto de control papá, un hombre de diversas áreas. Y arrancamos inmediatamente con Yoheves García. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Saludos, Jenny, saludos, muy bien, gracias a Dios. Yo estoy súper feliz contigo porque me has dado la clave de algo que mi papá hace muchos años nos decía. Yo decía que mis padres eran totalmente, Dios mío, qué arcaico eran. Porque mi papá decía, apague ese televisor, vete a jugar al patio. Y yo decía, ¿por qué? ¿Y sabes cuál era mi empeño? Yo decía, yo voy a ser grande. Y cuando yo sea grande voy a trabajar para comprarme una televisión. Trabajé en televisión, señores, y yo no tengo una. Entonces, hoy la cosa es la ironía que hemos tenido, porque mi sueño era tener una televisión para pasarme el día entero viendo televisión, y hoy ni siquiera ese aparato tengo en mi casa. Pero ¿cómo podemos ayudar con esto de control papá? ¿Cómo salió y cómo surgió esta necesidad de esto y de qué trata? Sí, bueno, Control Papá es un proyecto que está destinado a ayudar a los padres, a darle herramientas para lo que es el manejo de la tecnología y los niños, principalmente. Ustedes saben que ahora mismo los adultos como tal estamos teniendo serios problemas, como tú comentabas, con el tema de los celulares. Entonces, imagínate un cerebro en desarrollo, que es el caso de los niños, cómo esto puede afectar. La idea vino con 3 experiencias que yo tuve. Primero, a mí me operaron de apendicitis y yo duré unas 12 horas con el dolor. Nadie sabía de lo que era. Eran médicos muy jóvenes, y cuando yo iba con el dolor lo veía metido en el celular. Y yo decía, pero oye, que por lo menos busquen en YouTube qué es lo que me está pasando, ¿verdad? Después de eso, también en la compañía, yo tengo una compañía de servicios de tecnología, o sea, yo trabajo con tecnología. Y ahí empezamos a ver cómo muchachos nuevos del área de electrónica, de sistemas. Ok, mira, sí, ok. Y entonces ahí empezamos a ver cómo el área de electrónica y de sistemas, que es mi área de trabajo de tecnología, estos muchachos venían con serios déficits. O sea, totalmente contrario a lo que yo pensaba que iba a ser, porque yo tuve mi primera computadora a los 23 años de edad. Entonces imagínate tú, yo pensé que estos muchachos que nacían con tecnología iban a tener unas ventajas muy grandes en comparación con uno. Me di cuenta que no era así. Y la tercera cosa fue un familiar que tuvimos con un tema de adicción a las pantallas. De ahí me puse a investigar, y entre varios libros, estudios y demás, me di cuenta que el tema de las pantallas es, desde mi punto de vista, la principal amenaza, desde mi punto de vista, que tienen los niños de hoy en día. Eso me llama muchísimo la atención, porque tú dices, ok, tenemos los padres, ahora mismo dicen, por comodidad, le voy a dar una tablet a mi hijo, porque es más fácil para mí el poder desempeñarme y divertirme, y que me deje tranquila, y tal vez llego cansada, y es más fácil decirle, toma, coge la tablet y juega, o ten YouTube, o ya le hablan a Alexa, ya le hablan a lo que tú tengas en tu casa. Con toda esta tecnología, ¿qué daño le hacemos a los niños? ¿Podrías tú decirnos cuáles son los principales daños que tú le haces a tus hijos, a tus sobrinos, cuando permites que tengan tanto tiempo dentro, atrapados en una pantalla? Sí, bueno, yo no voy a poder abarcar la gran cantidad de daños que se enumeran con respecto al uso y abuso de pantalla, porque obviamente depende del tiempo que tardas, que los niños consumen las pantallas. Pero, por ejemplo, un punto abusivo, porque mucha gente dice, bueno, yo balanceo, le doy un tiempo, ¿verdad?
Pero ahora mismo se dice, por ejemplo, que ya después de media hora de uso de pantalla empiezan a verse daños en los niños. Entonces, por ejemplo, uno de los daños en la parte física es que tenemos en el país, aquí en República Dominicana, y es el reflejo del mundo completo, un 70% de obesidad y sobrepeso, del cual el 33% son niños y adolescentes entre 5 y 19 años de edad. O sea, esto es grave porque de hecho la obesidad es uno de los males más grandes que tiene el mundo. Se lleva 4 millones de personas al año. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves que las pantallas contribuyen a eso, de hecho hay muchos estudios que respaldan el hecho de que las pantallas están haciendo que los niños tengan más obesidad, más sobrepeso, por el tema de la poca actividad física que tienen, el trastorno del sueño, que eso también podemos hablar un poquito de eso. Otro de los daños que tiene también, por ejemplo, en los jóvenes es la depresión. O sea, está ya comprobado, muchos estudios vinculan lo que son los síntomas depresivos con el uso excesivo de pantallas. Y uso excesivo de pantallas, estamos hablando, como te decía, en el caso de los jóvenes, más de 1 hora. Hay un estudio de Jason Nagata, lo pueden buscar ahí, salió ahora en el año 2023, en marzo, con niños entre 9 y 11 años de edad. Y lo que ese estudio está diciendo es que, por ejemplo, se evalúan niños con 4 horas de uso en pantallas y se ve cómo estos niños presentan comportamientos y pensamientos suicidas. De hecho, hay muchas noticias ya que están saliendo por ahí de niños y jóvenes que están perdiendo la vida, se quitan la vida cuando tú les quitas el celular o les quitas la tableta. Hay otro punto importante ahí también y es el desarrollo cognitivo de los niños. O sea, las pantallas están haciendo que los niños pierdan lo más preciado que tú necesitas para tu desarrollo intelectual, y es la atención. O sea, un niño, por ejemplo, que está acostumbrándose ahora mismo a tener estímulo constante ahí con la pantalla, con redes sociales, con videojuegos y demás, pierde lo que es el foco de atención, porque está acostumbrándose todo el tiempo a tener estímulos externos. Entonces, concentrarse 1 hora, por ejemplo, en una actividad específica, le está haciendo muy difícil. Y ahí entonces tú tienes ahora mismo una epidemia de niños que tienen trastorno del déficit de atención, hiperactividad. De hecho, hay un estudio japonés que salió el año pasado vinculando, y esto sí no es concluyente, porque tú sabes que en el tema científico los estudios no son concluyentes hasta que pasan cierta cantidad de años, pero este estudio se hizo con 84,000 y pico de familias y se encontró un gran vínculo entre el uso de pantallas y el autismo. O sea, niños, por ejemplo, al que tú le das pantallas menores de 1 año, que a los 3 años de edad son diagnosticados de alguna forma en el espectro autista. Entonces, el tema es muy serio. Y solamente estoy mencionando algunos de los daños que hay, pero realmente es bien enorme. Yo recomiendo varios libros y literaturas que puedan hablar más de esto. Hace unos años, me acuerdo yo, como mis hermanas menores, tenemos una diferencia tan marcada en edad, yo le llevo 14, me acuerdo cuando salieron los famosos Teletubbies. Sí. Dijeron, ok, este es un programa apto para niños entre 0 y creo que era 0 y 2 años, más o menos, porque eran las primeras palabras. ¿Qué pasaba cuando los niños mayores veían los Teletubbies? Pues comenzaban a degenerar en el lenguaje. Llámese que ya no decían Teletubbies. En mi casa yo le tenía tan fuerte la cosa, me acuerdo de la canción, porque ellas veían los Teletubbies y ellas lo cambiaban. Porque sabían que venía una pela si yo lo encontraba viendo los Teletubbies. Porque comenzaron a hablar igual que estos personajes. O sea, todo lo que ellas hablaban tan claro en mi casa, que dijeron siempre, háblenle claro para que hablen claro las niñas pronto. Ya hablaron como 2 pericos, pero cuando vieron eso, vimos un retroceso en su lenguaje e intervinimos oportunamente. Pero en esa época teníamos una televisión para la familia, no habían celulares con acceso al internet, no había celulares con videos de YouTube. ¿Cómo se puede hacer ahora o qué están haciendo los padres y los psicólogos infantiles con esta área? Sí, mira, qué bueno que tocaste el punto, porque se me iba a pasar posiblemente la parte del lenguaje. O sea, de hecho, por ejemplo, los científicos más grandes de hoy te dicen que una sociedad avanzada tiene mucho que ver con lo que es su lenguaje, o sea, con lo que es el habla. Y esto nos diferencia en gran medida a los animales. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Que los niños no están hablando.
De hecho, tú tienes niños de 3, 4 años que te manejan un vocabulario súper reducido. Y esto, para lo que es su desarrollo intelectual, es muy importante. Entonces, ¿por qué las pantallas, desde los teletubbies, desde la televisión, estaban afectando al lenguaje? Bueno, mira, los niños no aprenden realmente a hablar con una pantalla. O sea, los niños necesitan la interacción humana. Una pantalla, por ejemplo, si un muñequito, tú ves que un muñequito te enseña inglés y te dice, di ahora door. O sea, el muñequito, la pantalla no sabe si el niño lo dijo bien. Si el niño lo dijo mal, si lo dijo con errores, la pantalla no lo va a ir a corregir como lo haría un ser humano. O sea, tú y yo iríamos donde el niño y le diríamos, no, door, pon la boca así. O en español, di casa. Casa. O sea, tú vas corrigiendo al niño. Y esa retroalimentación que tú tienes es muy importante. De hecho, las pantallas lo empeoran porque cuando tú tienes un programa supuestamente educativo que le dice algo a los niños, como decir, los niños lo repiten y así se queda. Porque la pantalla no sabe, como te digo, si se dijo bien o no. Entonces, ahora mismo, lo que se está recomendando a nivel de pantallas, por ejemplo, hay un libro muy bueno, yo recomiendo, se llama La fábrica de cretinos digitales, entre muchos libros, donde las recomendaciones son cero pantallas, nada de pantallas hasta los 6 años de edad. 6 años de edad. Imagínate tú ahora mismo que tenemos niños de menos de un año con horas de pantalla. Entonces, ya va, es como va. Después de los 6 años hasta los 12 años de edad, menos de media hora al día. Menos de media hora al día. Y después de los 12 años en adelante, menos de 1 hora al día. O sea, la idea es que los jóvenes, los niños, no tengan un celular propio. Pero esto que tú dices me preocupa mucho porque nosotros, o sea, yo que aspiro con Dios delante a ser madre, tú ves y dices, ¿cuántas horas paso yo en el celular? Sí. Primero. Entonces tú dices, yo que trabajo en mi grupo, tengo como 15 grupos, primero, empezando por ahí. Y tú dices, tiene que haber una desintoxicación de nosotros, que cuando yo llego a un programa, por ejemplo, en el programa que yo trabajo de lunes a viernes, es un programa de radio. El guión me lo mandan por el celular. Estoy mirando. Si tengo que buscar unos datos, ahí mismo estoy en algo que me pueda retroalimentar porque ya yo vi el guión de lo que va al otro día. Tengo que hacerlo. Entonces, ¿cómo entonces empezaremos con esta desprogramación en nosotros, los adultos, para decirle al niño? Porque el ejemplo es, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Sí. Entonces tú dices, menos de 1 hora al día, yo te puedo confesar algo. Para yo poder estudiar y terminar mi tesis, yo pongo las cosas en vuelo, todo en vuelo, y me quedo en la biblioteca centrada ahí. Ahora, a 1 hora me paro 15 minutos, chequeo, para despejarme y vuelvo otra vez y me siento. Pero si yo tengo el celular, que es un coso de que, una notificación, que te llegó, que te saludaron, que te dijeron, no avanzas. Y tenemos mucho en procrastinación, que también tenemos los adolescentes y adultos de ahora. Que tú estás hablando de los niños a futuro, pero el de ahora. Sí, con el de ahora ya tenemos un tema. ¿Qué hacer, por ejemplo, los padres, maestros respecto a este tema? Bueno, las recomendaciones, y quiero decirte, Jenny, que todo lo que estoy diciendo no son mis opiniones. O sea, son ya lo que los expertos, respaldados por estudios, están diciendo. Porque yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, ¿verdad? Haciendo un disclaimer. Claro. Mira, lo que, por ejemplo, pueden hacer los padres, primeramente, es explicarle a los niños, porque no es que sea mala la tecnología, es depende a qué edad. O sea, mucha gente me dice, bueno, pero es que hay que llevar un balance, no se la puedo quitar, eso de quitárselo por completo no está bien. Y yo siempre les respondo, bueno, es que depende a qué edad. Porque si tú me dices ahora mismo, por ejemplo, el plátano es malo, tú no vas a decir que comer plátano es malo, pero si yo te digo que para un niño de 3 meses, sí es malo, porque si tú le das sólido a un niño de 3 meses, pues puede incluso hasta matarlo. Entonces depende de la edad. Y por esto yo le diría a los padres que tienen que ser ejemplo, utilizar por ejemplo el celular, las tabletas, el computador para trabajo, así como mencionas tú, porque el niño va a ir viendo que es entonces una herramienta y no un vehículo para entretenerse, que para lo que los niños lo usan ahora mismo. O sea, de todo el tiempo que los niños usan y los adolescentes usan el celular, se habla solamente de un 3% que lo usan para cosas útiles, para leer un libro, para aprender alguna clase o algo así. Entonces es un tema bastante grave. Por eso también a los padres explicarle a los niños que en su periodo de desarrollo, porque muchos padres dirán, bueno, es que le quito el celular y lo dejo aislado del mundo donde otros niños están, ¿verdad? Y otros jóvenes. Pero hay que explicarle a esos jóvenes, a esos niños, que para su periodo de desarrollo, el celular
las tabletas, las redes sociales, todos esos contenidos no le hacen bien. Y que después ya de adulto, que de hecho el cerebro tarda como hasta los 25 años en desarrollarse, ya mientras más tarde hay menos posibilidades de que se desarrollen trastornos y problemas en esta parte. Nosotros vamos a una primerísima pausa. Vamos a la primera pausa del día de hoy, pero está sumamente interesante y estas son de las conversaciones incómodas que tenemos que tener tíos, padres, amigos, adultos. Porque yo soy una que si me voy a cenar con alguien, lo meto en la cartera. No lo dejo en la mesa. Porque dicen, si yo tengo en la mesa, estoy quitándole tiempo a la persona que está frente a mí. Y ahí es que se tiene que dar. Dice, yo quisiera, en estos días veía algo que decía, un pensamiento de eso, quisiera una persona que tal vez se pierda llamadas porque pierde el tiempo conmigo de frente hablando. Y es una de las cosas que hemos perdido, la socialización. Y de eso hablamos cuando retornemos y también de control papá. ¿Qué es control papá? Seguimos aquí, señores, en una conversación sumamente interesante con Yogeves, ¿verdad que sí? Ay, Dios mío, qué bien, me acordé este nombre, otro nuevo para mí de esos exóticos. Yogeves García, que está hablándonos de control papá, que viene siendo algo. Y quería comentarte algo a propósito de esto, una preocupación que tengo. Y es la siguiente, tengo 3 elementos bomba, o sea, dinamita por donde quiera que lo veas. Tenemos una pandemia y tenemos los niños de pandemia. Yo empecé a patinar en el año 2021. ¿Y qué me dijeron cuando comencé a patinar? Que habían unas niñas que cuando las llevaron su mamá al parque, al ser niñas de pandemia, no tuvieron esa socialización de tener una vida común, sino que todos estuvimos encerrados tanto tiempo, que lo normal era, salgan con mascarilla, no se peguen de otra persona, distanciamiento, no saluden con la mano. Y todo eso nos afectó a los adultos, imagínate los niños. Ok, la primera vez que llevaron a esas niñas al parque, no quisieron bajar del vehículo, dijeron, no, la gente anda sin mascarilla, con terror y llorando, porque teníamos ese miedo y tenían miedo a socializarse, a hacer deporte al aire libre. Un elemento. Segundo elemento, los niños de ahora pocas veces están utilizando, porque lo he visto muy cercano a mí, la imaginación para jugar. Te voy a poner un ejemplo de uno de los juguetes más dinámicos y que más se venden, los Lego. Le encanta a la gente. Sin embargo, van con un instructivo que dice, crea un puente así y te duplican el puente. Maravilloso. Pero rómpele todos los cuadraditos que traen y dile, hazme una casita. No lo hacen. No juegan con su imaginación. Es la otra patita. Y por último, que tengo y no menos importante, que me preocupa sobre todo esto, el déficit de atención que tenemos y de los padres que no saben cómo quitarle un aparato a su hijo para rescatarlo de las pantallas. ¿Qué podemos hacer con este triángulo tan horrible que nos ha tocado vivir y que estamos lidiando los adultos y que aún los niños lo están pasando peor? Sí, déjame empezar por esta última pregunta que hiciste, que me parece muy importante. Hay un libro que se llama Reinicia el cerebro de tu hijo, de una psiquiatra llamada Victoria Dunkley. Es un libro muy interesante, pero en resumen, ella recomienda, por ejemplo, si tú tienes un niño con problemas de adicción a las pantallas, si es menor de 8 años, tú simplemente le puedes quitar las pantallas. No pasa nada si tú les quitas los muñequitos a los niños. Realmente no los necesitan para desarrollarse. O sea, la gente piensa, de hecho, muchos padres piensan que si no introducen a los niños, porque nos engañaron con eso, o sea, nos dijeron que sí, que había que meter a los niños temprano en la tecnología, porque se iban a quedar afuera. La tecnología hoy en día es cada vez más fácil de usar. ¿Por qué tenemos que pensar que, de hecho, cuando ya nuestros niños sean mayores, no van a poder entrar a la tecnología cuando es cada vez más humana la tecnología? Es irónico. De hecho, la tecnología se está haciendo más humana y nosotros estamos tratando de que nuestros niños sean más tecnológicos. O sea, mira qué contradictorio. Entonces, la doctora, como te decía, si es menor de 8 años, simplemente se la quitas y no pasa nada. Si está entre los 8 y los 12 años, se la vas a quitar, pero vas a tener un tema de que vas a tener que entretenerlo durante más o menos un mes, que eso es el tiempo que tarda, lo que ellos le llaman como una especie de ayuno de dopamina, sí, de abstinencia. Entonces, porque un tema de dopamina y demás, que también tiene que ver con las adicciones, es otra de las cosas que provoca mucho el uso de pantallas. Entonces, si está entre los 8 y los 12, se la quitas y bueno, vas a tener que manejarlo. Ahora bien, si tienes un tema de adicción ya a partir de los 12 años, lo ideal fuera que fuera en colaboración con algún profesional, porque puede ser un poco más complicado de manejar
Lo digo de hecho por experiencia. Eso en la parte de cómo quitarlo. Sobre lo que decías, de la falta de creatividad de los niños y demás. Mira, el mundo que viene, todo el mundo está de acuerdo en que va a necesitar dos cosas fundamentales: pensamiento crítico y pensamiento creativo. Yo añado también valores humanos, pero en esas dos cosas, pensamiento crítico, pensamiento creativo, que todos estamos de acuerdo, los estudios señalan que las pantallas no están ayudando en esa parte, ni para el pensamiento crítico, ni para el pensamiento creativo. Entonces imagínate tú, niños que van a necesitar saber cómo salir de un mundo que está en constante cambio, que no aprendan a pensar por sí solos. Y como dice, por ejemplo, Catherine Lecuyer, que la pueden buscar en las redes, la mejor forma de tú preparar a los niños para el mundo online es el mundo offline. O sea, es jugar, porque es así es que aprende el ser humano. El cerebro de los niños no ha cambiado, que de hecho ahora muchos padres te dirán, bueno, que los niños, de hecho psicólogos te dicen que los niños de ahora son diferentes, que el cerebro de los niños es diferente, que es multitarea, que ahora aprenden a través de las redes sociales. Eso no es cierto, no es verdad. El cerebro humano tarda miles de años en evolucionar. O sea, el cerebro nuestro, de los niños de ahora y de los niños de hace miles de años, es el mismo. Y aprende de la misma forma. Y necesita, más que nada, interacción humana. Eso es lo que dicen los estudios. Y eso que tú dices me remonta a mi niñez de que, señores, vamos a tener que poner apagones, que eso es lo que nos necesitamos todos para reconectarnos. Apagones, porque yo me acuerdo que en Monteplata, siendo una niña, se iba la luz y mi mamá salía con un pandero. ¿Y qué hacía? Vamos a adivinar canciones y vamos a jugar. Y era pensar rápidamente en una canción que tenía una palabra, y nosotros teníamos que buscar en la memoria si nos sabíamos alguna con luna, y salió una, la luna coqueta, muy bien, o otra luna, tú que lo ves, lo que sea. Pero tú estabas pensando todo ese rato en canciones, tú tenías ese tipo de juegos de mesa que tú lo tenías. Podíamos jugar con la tierra, cosa que hemos perdido hoy, pero tenemos que encontrarnos ahora con este Control Papá. ¿Qué hace Control Papá a partir de ahora que has venido desarrollando? Bueno, Control Papá es un proyecto que busca posiblemente, ¿verdad?, convertirse en una empresa social, una empresa que busque ayudar en lo que es un cambio social, porque tenemos un problema ahora con ese tema de las pantallas. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es difundiendo información. Pueden entrar al canal de YouTube, Control Papá, nuestras redes sociales en Instagram y X, Control Papá, pueden encontrarlo fácilmente ahí. Pero quería darte un dato en correlación a lo que decías ahora. Mira, y este es un dato bastante revelador. Adivina a dónde envían los hijos de los corporativos de las grandes tecnológicas como Google, Apple y demás. ¿A qué tipo de colegio? ¿Y qué hacen en sus casas respecto a la tecnología? O sea, los colegios donde van los hijos de estos corporativos no usan pantallas. Son colegios Montessori, colegios Waldorf, que la tecnología es prácticamente cero. Entonces tú dices, ¿cómo es el tema? O sea, esta gente hace la tecnología, se la dan a nuestros hijos, pero ellos no las consumen para sus hijos. O sea, eso es ya de por sí un dato bastante revelador. Bastante revelador. Y en correlación a lo que señalabas de Control Papá, nosotros queremos también, más adelante, darle a los padres herramientas, por ejemplo, en base a los contenidos. Poder calificar los contenidos, también promover lo que son actividades al aire libre, lo que tú comentabas ahora de jugar al aire libre, de poder incentivar nuevamente todo eso. En la parte educativa, por ejemplo, un dato importante también es que hace poco la UNESCO emitió un informe donde está desaconsejando el uso de celulares y tecnología en las aulas. Y esto es muy revelador. ¿Tú sabes por qué? Porque la UNESCO hace 6 años, tú podías buscarlo, estaba incentivando, de hecho fueron los que incentivaban que se utilizara la tecnología en las aulas. Entonces, tener a esta gente diciendo ahora que no la usen, ¿qué fue lo que pasó? La evidencia ahora mismo en contra de las pantallas para los niños es abrumadora. Y recuerda que también hay dos, estábamos hablando antes de comenzar el programa, nosotros en lo que socializábamos antes de iniciar, de que hay algunas escuelas en Estados Unidos y algunos centros educativos internacionalmente que están tomando esta medida de volver al lápiz y al papel. Yo tengo, orgullosamente, bueno, ahorita se me ocurrió una idea en lo que iba hablando yo jueves, y yo lo que hice fue anotarla. Y yo tengo escrito, porque yo soy de la vieja escuela, me encanta escribir. Escribo como médico, lo sé, porque con el tiempo y la rapidez se te van las ideas, pero tú tienes que, si yo me leo una parte de ahí, de una parte de lo que yo escribí, me puedo acordar de todo lo que se habló en esa conversación gracias al ejercicio de la escritura. Y nosotros estamos mutilando a nuestros niños ahora mismo con eso también, porque con la tecnología
cada vez escriben menos. Claro, y déjame contarte algo. O sea, ¿por qué escribir es tan importante? O sea, ¿qué te dicen los estudios y los avances científicos en esta parte? Cuando tú escribes, o sea, tú estás, por ejemplo, escuchando a una persona, un profesor que te está dictando algo, te está dando una información. Para tú poder escribir es difícil. O sea, escribir a mano es difícil porque conlleva un esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Tu mente dice, bueno, como es difícil, yo tengo que sintetizar la información que me llega, o sea, resumirla, para poder escribir lo menos posible. Ese ejercicio de síntesis trae un desarrollo al cerebro inigualable. Y entonces imagínate que le estamos quitando eso a los niños. De hecho, ahora los estudiantes lo que hacen es que los que llevan celulares y demás, bueno, escriben ahí en la pizarra y le tiran una foto con el celular y ahí se lo llevan. Entonces se están perdiendo todo ese desarrollo mental que necesitan para el futuro, que es el que realmente necesitan para el futuro. Entonces, en la escuela ya se está viendo, como tú decías, por ejemplo, Suecia sacó toda la tecnología de sus aulas, volvió al lápiz y al papel, porque es que muchos padres, profesores entendemos, bueno, que como el mundo que viene no va a tener lápiz y papel, no va a tener libros, entonces no vale la pena, ¿verdad?, entre comillas, poner a los niños en esto. Pero es que la gente y los educadores a veces no entendemos que la razón por la que ponemos a los niños en esta situación no es para que aprendan a usar un libro, no es para que aprendan a escribir a mano necesariamente, es que eso trae un desarrollo cognitivo, un desarrollo intelectual, que sí va a ser necesario en cualquier mundo que venga, en cualquier mundo. Antes de esto, de ya ir finalizando, quiero decirte que hay muchos niños que han perdido la vida por estar en una pantalla haciendo los retos de TikTok. Hay muchos niños que jugando se han ahorcado. Hay muchos niños que están encerrados ahora mismo en una habitación porque se sienten excluidos de la familia porque el papá no les revisa los cuadernos. ¿Tienen tarea? ¿No tienen tarea? ¿Qué están haciendo? ¿Con qué juegan? Queremos un mundo inmediato. Es difícil, pero ya no estamos viendo cómo las niñas no tejen, ni los niños, porque yo en mi Politécnico tejíamos los dos. Cuando tú estás súper estresado y con una carga, tú agarras un hilo y una agujeta y el estar contando 1, 2, te va calmando. Hacer actividades. Mi próximo invitado le gusta la pesca y él lo había puesto en sus redes sociales y yo lo estuve viendo y me gustaba mucho porque necesita de algo que se viene cultivando y que se aprende paciencia para lograr un resultado. Y hoy nuestros niños no saben esperar, nuestros jóvenes no saben esperar, porque lo que hacen es, ¿qué me interesa? Lo que decimos, ya no lo quiero, lo desecho, ya no lo quiero, lo desecho, ya no lo quiero, lo desecho, y nada me va a llenar, porque nada me cuesta y tengo un esfuerzo por lograr algo. Y yo entiendo que ahí está la diferencia. Yo decía que después que termine el doctorado no voy a hacer un curso ni de macramé, pero yo creo que tenemos que volver al tejido, al bordado, a cosas que nos den paciencia porque es algo que hemos ido perdiendo y que entiendo que para la tranquilidad, bajar los niveles de estrés y ansiedad que vivimos todos, se necesita volver a hacer algo con las manos. Y es algo que necesitamos, o sea, lo que estás diciendo tiene fundamento científico. Mira, hay un libro llamado Innovar o Morir, de un periodista apellido Oppenheimer, y él comenta de una de las actitudes más importantes para tú ser un innovador, para tú poderte sobreponer, ¿verdad?, a este mundo que viene, es la tolerancia al fracaso. O sea, dime, solamente digamos, vámonos al sentido común, ni siquiera a los estudios. Estamos pensando que los niños que están recibiendo esta gratificación instantánea en estos videos de TikTok, en estos videojuegos, están preparándose realmente para tolerar el fracaso. O sea, no lo están haciendo, no hay que irse a los estudios para notarlo. Entonces es muy importante. De hecho, si esa fuera la única razón por la que le quitaran las pantallas a los niños, valdría la pena. Porque la verdad estamos haciendo que nuestros hijos en el futuro sean inútiles, sean inempleables para el mundo que viene. Yo espero que esta no sea la última visita que tú me hagas. Yo tampoco. Porque ha sido maravilloso, yo me lo he pasado bomba. Y de verdad que estos son de los temas que tenemos que hablar, que cada vez, que ojalá que usted que lo está viendo lo pueda compartir con alguien más, porque hace falta. A todos, todos estamos intoxicados, es volver a nuestras abuelas. Me gustaba mucho eso de los té, me encanta eso de volver a lo básico, porque nuestras abuelas no tenían internet y sobrevivieron. ¿Cómo lo hicieron? Tenemos que aprender de ello. Y si eso es lo que nos va a hacer, dicen que las máquinas pueden hacerlo todo, menos lo que tú decías, la parte creativa de cómo en un momento tan doloroso yo puedo salir y escribir y drenar
todo lo que siento. Como en un momento de euforia tú puedes hacer una película, hacer algo que realmente vaya contigo. Y ahí está la diferencia de nosotros poder dejarles que se sigan idiotizando o sigamos idiotizándonos, porque no estoy excluida, o hacer un cambio ya que lo demandamos todos. Y además, de los grandes fracasos se aprende muchísimo. Uno de los... yo tuve exámenes miles en el bachillerato, no me acuerdo, pero me acuerdo de uno principalmente porque saqué un 23 de 100. Pero si no me quemo en ese, que me guayé, que me dolió, que se me salieron 2 lágrimas, hoy en día no supiera que la vaca tiene 4 estómagos: panza, libro, redecilla y cuajar. Eso pasó a los 16 años. Entonces, si aún hoy lo recuerdo, y lo voy a seguir recordando hasta que me muera, es que saben que los fracasos también son parte de aprendizaje y no podemos excluir a nuestros niños de ese proceso humano que no te lo van a dar las máquinas. Encantadísima de haberte conocido. Excelente. Y de haber estado aquí. Ya tú sabes, tú eres tú a tú, cuando tú quieras, tú vuelves otro sábado para acá. Este tema que es tan importante, bueno, quisiera de verdad que siguiéramos abarcándolo y detallándolo.